¿Listos? ¿Empezamos? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sé que es una hora de repente un poco complicada, pero qué bueno que están aquí. Debo de agradecer infinitamente primero a la Casa de México, que ya se está convirtiendo un poco también en mi casa últimamente. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a la UNAM, que a pesar de que no soy de la UNAM, me siento, y creo que todos los mexicanos siempre somos un poco de la UNAM. Ayer en la primera mesa me llevó a muchos recuerdos porque mi madre estudió Filosofía y Letras en la UNAM, y cuando hablamos de filosofía y letras en la universidad aquí y tal, pues fue como muy interesante llevarme a todo esto. Entonces, muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias a María Zambrano, de verdad. Gran descubrimiento y con muchísimas ganas de aprender y de explorar más en ella, ¿no? Bueno, pues esta mesa de arte y cultura más allá de las fronteras obedece al compromiso de esta cátedra de ser un espacio de análisis de las expresiones artísticas y culturales que unen a los países latinoamericanos con España. Para ello, reúne a representantes de la gestión cultural transnacional, el mundo editorial y la creación literaria y cinematográfica. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza de cada uno de los participantes porque realmente si no nos extenderíamos tanto, tiene unos currículos impresionantes. Empiezo con Susana Pliego, es doctora en Historia del Arte, convención de la UNAM, muy bien. Con mención honorífica por la Universidad Autónoma de México, maestría en Historia del Arte por Harvard Extension School, realizó una estancia postdoctoral en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autora de textos sobre arte mexicano en diversos libros, catálogos, revistas especializadas del país y del extranjero. Es autora del libro Los murales de Diego Rivera en Chapingo, Naturaleza Fecunda, publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y coautora del libro El hombre en la encrucijada, el mural de Diego Rivera en el Centro Rockefeller. Gracias, Susana. Juan Casamayor es fundador desde 1999 de la editorial Páginas de Espuma, referencia en el género del cuento. En 2017, Páginas de Espuma fue merecedora del Premio Mérito Editorial que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. En el año 2019 recibió el premio a la mejor labor editorial que otorga la Feria Internacional One Leer de Monterrey, organizada por la Universidad de Nuevo León, México también, y el homenaje editorial que otorga la Ciudad del Libro Popayán, en Colombia. En el 24 se le otorgó el reconocimiento editorial colectivo Cultura Micrópolis en la FIL de Lima, Perú. Además, imparte en distintos cursos de edición y hace 15 días estuviste en Toledo, de donde debo decir el comercial, de donde es mi nuevo pueblo. Luis Marina es poeta, ensayista, traductor y diplomático de carrera. Ha desempeñado funciones en las embajadas de España, en México, Portugal, Túnez y Argentina. Ha dirigido el Centro Cultural de España en Buenos Aires y actualmente ocupa el cargo de director de Relaciones Internacionales en el Instituto Cervantes. Ha publicado una decena de títulos de poesía, como por ejemplo Materia de las nubes, 9 poemas a Sofía, y en ensayo Limo y Luz, estampas de la Ciudad de México, Las tentaciones de Lisboa, de la epopeya a la melancolía y a orillas de la labor. Mariana Rondón es directora, guionista, productora y artista visual, nacida en Venezuela. Sus películas han sido distribuidas mundialmente y reconocidas con prestigiosos premios internacionales. Pelo Malo, del 2013, ganó la Concha de Oro de San Sebastián en el 2024, Alexander de Plata, entre otros 63 premios. Safari se estrenó en el Festival de San Sebastián y obtuvo el premio del Sindicato Francés de Críticos de Cine. Como artista visual, ha explorado la interacción entre el arte digital y la robótica con instalaciones como Llegaste con la brisa, del 2002, y Superbloque, del 2013, exhibidas en Beijing, México, París y Río de Janeiro. Por último, Maite Ugaz es directora, guionista y productora peruana. Estrenó en el reciente Festival de Venecia, Aún es de noche en Caracas, que fue filmada en México, ¿verdad?, en codirección con Mariana Rondón,
Con su productora Sudaka Films tiene una obra cinematográfica aclamada internacionalmente, caracterizada por su exploración en las identidades, creencias y la audacia estética. Como directora destaca por Contactando, Tribeca 2020, El chico que miente, de la Berlinale 2011 y A la medianoche y media, Tokio 1999. Como verán, tenemos una mesa pues, muy rica de distintos palos que vamos a tocar, y a mí me gustaría lanzar una primera pregunta pues, muy general, de la cual pues, podamos después ir hablando y dialogando entre todos, ¿no? Y me gustaría preguntarles qué significa hacer gestión cultural, es decir, el editar, filmar, crear, para un mundo de habla castellana más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Dentro de cada una de sus experiencias. Susana, si podemos empezar contigo. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues para mí la gestión cultural, antes que nada, es un privilegio. Es un privilegio promover lo que nos hace humanos, que es la cultura, lo que es el antídoto para la barbarie, que es la cultura. Y yo tengo el privilegio, además, de promover arte de mi país. Entonces, para mí eso es como una razón de vivir. Si queremos continuar. Sí. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Es un placer, de verdad, compartir nuevamente palabra en esta Casa de México, que es casa de todos y de todas. Siempre es una alegría volver en esta planta o en la otra de más arriba, o en cualquiera de sus estancias donde vais a encontrar libros y arte constantemente. Muchísimas gracias a la UNAM, que yo no soy de la UNAM, soy de la Universidad de Zaragoza, pero me siento un poco universidad de la UNAM y nuestra querida Sandra sabe por qué lo digo. Y bueno, muchas gracias, Sandra, a ti, a todo el equipo, a la UNAM, al resto de instituciones que ha participado. Yo vengo como editor, por lo tanto, hay una parte fenicia, comercial, que se me entiende, pero creo que vengo desde la edición independiente y quiero que hagáis un ejercicio de imaginación y penséis que una editorial es como una cuerda donde un cabo es un proyecto cultural, es un proyecto literario. Yo trabajo en Páginas de Espuma, que es una editorial dedicada al cuento como género de referencia, por lo tanto sabemos lo que es la pelea y esa gestión cultural y literaria. Y en el otro lado hay un espacio. Voy a revelar un secreto, los editores al menos comemos 2 veces al día, tenemos que pagar facturas y por lo tanto también tenemos que hacer circular los libros, venderlos. Pero circulando los libros circulamos también las ideas. ¿Dónde circulamos esos libros, esa cultura, esas ideas, los editores? Hay todo un panorama internacional porque queríamos hablar más allá de las fronteras de mi país, España, donde los libros de la industria española y de muchas editoriales circulan. También una circulación, y podríamos hablar de esto, de cómo circulan las ideas dentro de Latinoamérica o cómo particularmente funcionan los libros. Para que os hagáis una idea, como el 15% de la facturación española del libro se hace fuera. Bien, hay como un eje que corta un poco la presencia de los libros que se hacen en España en todo el mercado mundial, que es la pandemia. La pandemia ha dejado dañadas y heridas que todavía tienen que cicatrizar, especialmente en algunos países latinoamericanos. Recordad que hablamos de 19 naciones distintas entre sí, que no hay que hablar de España y Latinoamérica, eso es falso. Hablamos de España y 19 países latinoamericanos. Es como si habláramos de México y Europa. Veis que la diferencia está clara. Es tanta la importancia de Latinoamérica en la vida del libro que si hiciéramos un gran mapa mudo, veríamos que la inmensa mayoría de los libros van hacia los países latinoamericanos. Es decir, nuestras ideas, nuestros libros, sobre todo circulan en los distintos países latinoamericanos. De hecho, México
es el país que más recibe libros y ideas desde la industria española. ¿Qué hacemos los editores para que eso funcione? ¿Cómo hacemos que lleguen los libros? Iré, como veréis, cruzando distintos sustratos. Los distribuidores o bien enviamos los libros desde nuestro país o bien imprimimos los libros en los distintos países latinoamericanos. Cuando los libros se imprimen en distintos países latinoamericanos, conseguimos empezar a difundir bien las ideas. Empezamos a crear un mayor diálogo, empezamos a crear una conversación y sobre todo empezamos a crear un tejido con distintos interlocutores de cada país que favorece el movimiento de las ideas. Empezamos a hablar con las ferias del libro, empezamos a hablar con el mundo de la prensa, empezamos a hablar con las instituciones culturales, empezamos a hablar con otros escritores y escritoras. Empezamos a hablar con los lectores y las lectoras, que son los que dan sentido finalmente a cómo reside esa gestión cultural. Cuando se habla de gestión cultural, yo pienso en la gente que lee o en las ideas que les llevamos o en las políticas, porque la edición es una política de fomento de lectura a esas personas. Y esa circulación de ideas, voy a poner dos ejemplos importantes que al menos Páginas de Espuma ha asistido en primera persona. Uno ha sido a circular los libros escritos sobre todo por creadoras latinoamericanas. Desde hace unos años hay una visibilidad importante de las escritoras latinoamericanas. Eso ha sido un flujo de ideas que ha ido funcionando. ¿Por qué ha sido esto? ¿Hay un boom de las escritoras? ¿Se ha favorecido esta circulación cultural? No. Las escritoras escribieron siempre. Lo que sí ha habido es un boom de las lectoras, de las ideas de las lectoras. Las lectoras, por un sentimiento de pertenencia o rebeldía, han decidido que leen a escritoras. Ahí se ha creado el debate, ahí el mundo de la edición ha podido generar esa circulación y esa idea también de libertad. Hace unos pocos días estaba aquí Cristina Rivera Garza y decía que algunas acciones que tenemos y que nos rodean necesitan un nuevo lenguaje. No tenemos lenguaje para señalar, para denunciar y para subrayar algunas cosas que pasan. Creo que eso es parte también del diálogo de los libros que circulan. Y por último, un ejemplo que quiero cerrar con ello, que es la UNAM. La UNAM tiene una colección muy importante que precisamente supone esta difusión de ideas, que es Vindictas. Páginas de Espuma, la editorial, tuvo la suerte de participar en un proyecto con una antología de cuentos cuestionando el canon. Es decir, nuevamente el libro, la palabra escrita, puede cuestionar el canon a través de una asociación, una complicidad tan hermosa como fue la de una inmensa universidad latinoamericana y una editorial pequeña, mediana de Madrid. Eso es la circulación de la palabra, eso es la circulación de las ideas. Yo llego hasta aquí. Creo que me habían pedido 10, 12 minutos. Creo que me he ajustado. Te has ajustado perfectamente. Es que yo pensé que era nomás Justo, Susana, te iba a decir, porque si un poco nos puedes hablar de esta experiencia tuya tan grata de ya unos cuantos años en la Casa de México, en toda esta generación de exposiciones, de actividades, etcétera, ¿no? En esta divulgación, en lo que tú decías, en esto que nos hace, yo también soy gestora cultural, esto que nos hace vivir, vibrar y sentirnos útiles en esta sociedad, ¿no? Sí, pues yo quería empezar con el para qué. Y el para qué es parte de un proceso que he tratado de entender a lo largo ya llevo como 15 años en gestión cultural. Entonces, quería hablar de la diplomacia cultural de México, de cuáles son los desafíos que tenemos para construir una influencia global, ¿no? Y de dónde viene esto, porque el concepto de diplomacia, bueno, de poder suave, poder blando, habla de la interconexión y la interdependencia, ¿no?, de que hay entre las diferentes culturas del mundo. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para en este mundo lleno de información, de hacer un mensaje que promueva nuestro país, ¿no? Entonces, y más aún cuando no tienes la fuerza militar o la fuerza, si no eres Estados Unidos, por decirte.
Entonces, los países cuentan historias, hacen storytelling. Y de eso es como cuáles son nuestros recorridos, cuáles son nuestros mitos, cuáles son nuestras perspectivas. Y después, bueno, con esta conexión y esta interdependencia, pues sí puede tener positivos o negativos para todos. Contar con esta narrativa nacional cohesionada, pues es importante para promover las interacciones. ¿Cómo le hace un país para tener una estrategia cultural? A veces pensándolo y a veces no. Entonces, bueno, tienes el ámbito cultural, los valores políticos y las políticas exteriores. Nosotros nos vamos a centrar en el cultural, ¿no? ¿Qué es el poder suave? Es tratar de seducir al otro. Es un concepto acuñado por Joseph Nye, un profesor de Harvard. Seducir, persuadir, influir en el otro sin tener que coercionarlo o sin tener como incentivos materiales, ¿no? Entonces, aprovechar tus fortalezas o tus atractivos para generar estas ventajas, para generar que el otro haga un poco lo que tú quieres que haga. Y hacer que la gente quiera visitar tu país y te conozca. Porque una vez que conoces al otro es más difícil agredirlo. O es más fácil generar como tolerancia, empatía y demás. Y bueno, el poder blando es muy efectivo y es más barato. En México siempre decimos, lo que nos caracteriza es la cultura, lo cual, bueno, después dices, bueno, si es nuestra fortaleza y lo más fuerte que tenemos, tendríamos que dedicarle un buen presupuesto, ¿no? para poder hacer eso. La diplomacia cultural en este sentido pues busca eso, ¿no? Como construir estas relaciones entre países, apoyar la política exterior, dando una imagen positiva, intercambiar las ideas y bueno, en nuestro caso, por ejemplo, desafiar estereotipos. O sea, yo siempre digo que México es mucho más que el mariachi, el tequila y Frida. Definir la visión nacional, o sea, qué es lo que queremos de México, priorizar la diplomacia y como las salidas pacíficas, fomentar la cooperación entre países y marcar y hacer la marca país, ¿no? Para la marca país a mí se me hace impresionante lo que hacen dos países, la India, que lo hace muy bien tanto en la gastronomía como en a nivel cultural, y Perú, que piensas en Perú y piensas en la P así de las líneas de Nazca, ¿no? Entonces lo han hecho muy bien. También, bueno, diferentes estrategias se puede hacer con la perspectiva global, el idioma, que la UNAM también con el Cervantes se dedican mucho a eso, a promover el idioma español, ferias internacionales, eventos deportivos, que si va España al Mundial o México al Mundial, pues ya tiene como una marca importante, ¿no? Y bueno, exposiciones itinerantes, experiencias educativas, de intercambios educativos, que también es muy importante para conocer a otros, gastronomía, promover tu patrimonio cultural y la industria cinematográfica y audiovisual. Entonces, básicamente en patrimonio cultural, claro que está la literatura también. Entonces, en México, por ejemplo, hubo un gran gestor que se llama Fernando Gamboa, que él fue el que dividió el arte como así, precolombino, colonial, moderno y arte popular. Y con esto hice un pequeño recorrido por las exposiciones más importantes de México, con algunos hitos, ¿no? Por ejemplo, en 1945 se crea la ONU, la UNESCO, en 46 el INA y el INBA. El INA es la organización que se encarga de proteger el patrimonio artístico antes de 1900 de México, y el INBA es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que se dedica a promover a partir de 1900. Y bueno, algunas exposiciones importantes que ahora las vamos a ver, ¿no? Entonces, en 1990-94, el último presidente que realmente usó la cultura como para seducir al otro fue Carlos Salinas de Gortari.
Justo lo hizo con Estados Unidos y Canadá para lograr firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, esto es muy interesante. Tenemos esta exposición, hay varias, esta pieza la tenemos arriba, es que me dio una emoción verla. La Coatlicue está aquí arriba y estuvo en Nueva York en 1940. Entonces, a través de este canon que hizo Fernando Gamboa, México repite ese canon todo el siglo XX y parte de lo que va del XXI, incluyendo Casa de México. Porque estos periodos realmente funcionan muy bien para dividir la historia, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta gran exposición de 20 siglos de arte mexicano en el MoMA de Nueva York, luego la Feria Mundial de 64-65 y llevamos a los voladores de Papantla también, una réplica de la Piedra del Sol, cabezas olmecas, o sea, y restaurantes, y fue genial. Después, en 1970 se trató de trascender el canon y meter a artistas más jóvenes, como de la ruptura, como Felgueres o como por ejemplo Kazuya Sakai, Vicente Rojo y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego Esplendores de 30 siglos, que, perdón, no es en 1990, sino 94. Y bueno, aquí metes desde José Guadalupe Posada, lo prehispánico, se llevó al Museo de Arte Moderno otra cabeza olmeca, al Metropolitan Museum of Art, cabezas olmecas, y se acompañó de 300 actividades en Nueva York, incluyendo los voladores de Papantla en las Torres Gemelas, en la explanada de las Torres Gemelas. Todo esto fue una maravilla, pero yo lo que creo es que tenemos que tener cuidado porque se paraliza el canon. Entonces, aquí veo los artistas modernos, por ejemplo, que exponemos, pues, y lo comparo con una exposición que hicimos aquí en 2024 de la colección Blystein, y realmente seguimos como con estos grandes artistas mexicanos que en realidad la única mujer que es patrimonio es María Izquierdo. Pero bueno, Doctor Atl, Castellanos, Miguel Covarrubias, Fernando Leal, Orozco, Posada, Diego Rivera, Siqueiros y Tamayo, pues son los artistas más importantes de México, modernos, ¿no? Del siglo XX. Hay otros que son coloniales. Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en este momento? Mostrar pues, la historia, la diversidad, la vitalidad, la fortaleza de México para demostrar su atractivo y su capacidad de seducción, la cultura, el color, las diferentes tradiciones, las danzas, los rituales y todo que yo siempre lo que digo es que no son prehispánicos. O sea, ya en el siglo XXI no se puede hablar de que seguimos siendo prehispánicos o de que ciertas cosas, o sea, tendrán influencia prehispánica, pero bueno, la influencia española y católica está integrada, ¿no? a lo mexicano. Después, contrarrestar la percepción de México como un país violento y corrupto. Yo lo que digo es que muchas veces, o sea, en Casa de México nadie censura, se puede presentar de todo. Ha habido piezas de Teresa Margoles con encobijados de muertos, los papalotes de Francisco Toledo, de los 43 desaparecidos. O sea, ha habido este tipo de piezas. Sin embargo, yo creo que nuestra labor es contrarrestar esto y contrarrestar los efectos negativos de las series, narcoseries o las noticias con temática del narcotráfico y la violencia, ¿no? Y equilibrar estas narrativas culturales tradicionales, o sea, que nos llevan al pasado, con también mostrar un México moderno y dinámico, o sea, más contemporáneo, ¿no? Esas son. Entonces, aquí lo que tratamos de hacer con nuestras actividades culturales es justo equilibrar estas dos partes. Y bueno, ¿qué es Fundación Casa de México? Pues es una plataforma en conjunto del gobierno con la iniciativa privada. Es una fundación, de hecho, Fundación Casa de México es una fundación establecida en España. El mecenas es un único mecenas, don Valentín Díaz Morodo.
que es un mexicano, hijo de un inmigrante español a México, y en agradecimiento a lo que México le dio a su familia, él nos decidió financiar la Casa de México durante 10 años, esperemos que continúe porque ya vamos en 7. Y luego, bueno, impulsar el desarrollo y el conocimiento bilateral, el emprendimiento, la cultura, la gastronomía, el cine, todo. Y bueno, ¿qué papel juegan estas instituciones como la Fundación Casa de México en la construcción de estos puentes, ¿no? Entonces, por decir el impacto que hemos tenido, ya llevamos más de 1.400.000 visitantes en 7 años y tenemos en redes 205.000 seguidores. Entonces, yo creo que las más de 300 actividades que hacemos al año han hecho que la visión de México se amplíe, se profundice y los estereotipos desaparezcan. Y bueno, esto es lo que yo les quería decir. Pues además, además, Susana, es que es verdad, ¿no? El posicionamiento que ha tenido México a través de la Casa de México en España, a mí me sorprendió muchísimo. Más el año pasado, este año no tuve la oportunidad de ver, pero yo iba al Hotel Santo Mauro y había un altar de muertos puesto por la Casa de México. No sé, el Matadero, otro altar de muertos, ¿no? Esta capacidad, ¿no?, de contar la historia de un país y la cultura y lo que está pasando a través del arte es maravilloso, ¿no? Y creo que en ese sentido, a veces el arte, y en lo que me toca a mí, yo trabajo con artistas plásticos y trabajo alrededor del mundo, a veces este lenguaje estético que tiene el arte, que traspasa la lengua, el idioma como tal, es maravilloso porque conectas con la gente, ¿no? Y te permite contar el quehacer plástico de una nación y lo que están desarrollando los artistas a través de llegar con una escultura al espacio público que a veces la gente se le encuentra y cuál es el mensaje que estás emitiendo, qué es lo que estás contándoles a los otros y cuál es la reacción. Y eso es fundamental. Creo que una de las mejores labores que yo he encontrado alrededor del mundo en mi trayectoria ha sido también la labor del Instituto Cervantes, ¿no? Cuando llegas a Japón de repente y te encuentras que la gente quiere comer tortilla de patatas, bailar sevillanas, cantar flamenco, etcétera, hay un contacto directo con una nación, con una cultura, ¿no? Entonces, es fundamental esta labor que hace el arte, ¿no, Luis? Pues sí, la verdad es que me río o me sonrío porque no nos hemos puesto de acuerdo, pero casi me habéis puesto la discusión en el punto en el que yo la voy a retomar. Y me parece estupendo haber escuchado a Juan, haberte escuchado este contexto maravilloso que has hecho. Hoy me toca estar aquí con dos sombreros, ¿no? Uno, evidentemente, el de director de el cargo que actualmente ocupo, director de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes, y en esa calidad lo que me toca es agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda. No solamente eso, agradecer a Sandra el impulso de la cátedra María Zambrano. Cualquier iniciativa que lleve el nombre de María Zambrano es una iniciativa que nace bendecida, con lo cual el Instituto Cervantes tiene que estar ahí, está ahí y va a seguir estando, porque nos parece que es fundamental insistir en el valor de los mediadores culturales, que es algo de lo que hablaré a continuación. Pero hoy me pidió Sandra que hablara sobre todo de mi experiencia como gestor cultural en el exterior, en mis posiciones como consejero cultural en embajadas de España, en varios países, y voy a intentar muy rápidamente desarrollar una idea que quiero leer, luego ya dejo de leer, pero esa idea la quiero leer. Y es que el gestor cultural que trabaja en contextos internacionales, en las relaciones culturales internacionales, vive, o es por lo menos mi experiencia, en una tensión constante entre dos fuentes de insatisfacción. Y he dicho, la demasiada lejanía y la demasiada cercanía. Voy a intentar hablar un poquito de esto a través de mi experiencia. Mi punto de partida, después de casi 15 años, más de 15 años trabajando en estos ámbitos, en ámbitos internacionales, es que conocemos, por regla general, muy poco
de la producción cultural de la mayor parte de los países del mundo. Por supuesto que hay matices en cada uno de los países con respecto a la apertura hacia el exterior, pero en general conocemos poco de lo que se escribe, de lo que se filma, de lo que se pinta, de lo que se piensa en la mayor parte de los países del mundo. Ese es un punto de partida que hace todavía más importante la función de todos los que estamos en torno a esta mesa. Pero dentro de ese conocimiento, que voy a decir escaso, también un poco como punto de partida, de lo que se hace en otros sitios, hay matices, hay diferencias, hay gradaciones, ¿no? Hay países a los que nos une una mayor cercanía, hay países con los que no tenemos una relación cultural particularmente intensa, ¿no? Y esto no tiene que ver solo con la geografía, sino que tiene que ver con circunstancias de todo tipo, circunstancias políticas, históricas, etc. Empiezo por los países con los que tenemos una relación menos intensa, que son la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Ahí nos encontramos con una circunstancia que las dos habéis mencionado desde distintos puntos de vista, que es la pervivencia de los estereotipos. En la mayor parte de los países del mundo se nos percibe a través de estereotipos, se nos percibe a través de tópicos, de ideas que están construidas a lo largo del tiempo, sobre todo en el caso de países con imágenes muy sólidas y muy profundas, como son varios de los países de habla española. Desde luego, es el caso de España, es el caso de México, es el caso de Argentina. En fin, podríamos seguir con una larga lista. Entonces, nuestra imagen se percibe fundamentalmente a través de estereotipos y eso para el gestor cultural se convierte en una fuente de insatisfacción, ¿vale? Por una razón fundamental, y es que los estereotipos no se destruyen. Los estereotipos, no voy a decir nada nuevo, los estereotipos por su propia naturaleza son ideas preconcebidas, son ideas irracionales, son ideas que están en nosotros a través de la educación y que por lo tanto no se puede destruir. Lo que sí podemos hacer es intentar darles la vuelta, traerlas a nuestro terreno, que es lo que tú decías ahora con mucho criterio que hace la Casa de México, la Fundación Casa de México en España. Sería absurdo que España dejara de promocionar el flamenco, claro. O que México dejara de promocionar a los mariachis, o que Argentina dejara de promocionar el tango, o que Colombia se arrepintiera de Gabriel García Márquez, ¿no? O sea, quiero decir, claro, o sea, es decir, son nuestros, la idea de, o sea, son nuestro primer paso, nuestro enlace, el punto de encuentro. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovecharlos y darles la vuelta a nuestro favor, trabajarlos, intentar traerlos a nuestro terreno e intentar que se conviertan, y eso es lo que tú decías, es fundamental, que se conviertan en puntos de encuentro y no en puntos de enfrentamiento, porque el estereotipo sirve para las dos cosas. El estereotipo sirve para separar, los estereotipos están en el origen, o sea, el cultivo intencionado de ciertos estereotipos está en el origen de casi todos los conflictos bélicos, pero al mismo tiempo los conflictos es lo primero que nos une con el otro. Con lo cual, en aquellos países en los que nuestra imagen es una imagen menos desarrollada, con los que tenemos unas relaciones culturales no tan intensas, tenemos que trabajar con esos estereotipos. ¿Qué pasa con los otros, ¿no? Con esos otros pocos países con los que cada uno de nosotros, por relaciones distintas, como digo, no siempre relacionadas con la geografía, tenemos una relación cultural más intensa? Países con los que nos conocen mejor y a los que conocemos mejor. Ahora diré que con algunos matices. Pudiera parecer a priori que en esos casos la tarea del gestor cultural es más fácil, porque trabaja con unas bases más sólidas. Pero lo cierto es que mi experiencia en este caso, que fue mi experiencia como director del Centro Cultural de España en Buenos Aires, en Argentina, luego como consejero cultural, es que la insatisfacción es, si cabe, mayor. Porque tenemos a nuestras espaldas una tarea, o sea, una historia de gestores culturales que han trabajado en ese mismo campo extraordinaria. Por poner un ejemplo, el primer consejero cultural de España en Argentina fue Amado Alonso. Amado Alonso, el gran filólogo español, creador del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, fue en los años 30, durante la República, el primer agregado cultural de la Embajada de España en Argentina. Desde entonces,
hemos trabajado durante 100 años, hemos hecho infinidad de cosas y eso te coloca una especial responsabilidad. Por lo tanto, hay también ahí, o yo he sentido cuando estaba trabajando en Argentina, una insatisfacción. Siempre pensaba que aquello que hacía se quedaba corto, que había muchas más cosas que hacer, que había más escritores españoles y escritoras que traer, que había más, en fin, que había un campo que no estaba aprovechando. Y ahí voy a la pequeña conclusión que quiero extraer y que tiene que ver con la fuente de esa insatisfacción. Y me parece que la fuente de esa insatisfacción, en parte, es o está relacionada con la materia con la que trabajamos, que tampoco, no sé si siempre somos conscientes de la naturaleza de esa materia. Cuando hablo de materia, me refiero a la creación cultural en cada uno de los países de habla española. Cuando ponemos en comparación la producción cultural de cada uno de los veintitantos países que compartimos esta lengua con la que se produce en casi cualquier otra región del mundo, el resultado es extraordinariamente positivo. Quiero decir, estamos trabajando con una materia tan rica y tan diversa que creo que la insatisfacción viene del hecho de que va siempre por delante de nosotros. Los gestores institucionales, por así decir, el que está trabajando en una institución, en un centro cultural, en una embajada, en una casa de México, tiene siempre la sensación de que la cultura mexicana, la cultura española, cada una de nuestras culturas va por delante de nosotros, vamos por detrás, ¿no? Nos pasa también con el idioma que compartimos, ¿no? Tenemos un idioma con más de 500 millones de hablantes nativos que va muy por delante de nosotros. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Que sería extraordinariamente positivo que nuestras sociedades, cada una de nuestras sociedades, tomaran conciencia de la importancia de esta materia, de esta riqueza, de este patrimonio cultural que no solamente nos une a todos, sino que para cada uno de nosotros representa un valor fundamental, representa un valor de identidad crucial en cada uno de nuestros países. Siempre desde el Instituto Cervantes solemos usar la comparativa de los presupuestos del instituto con los de los principales homólogos europeos, ¿no? Con los institutos culturales británico, francés, alemán, italiano. La comparativa no es positiva, ¿no? A pesar de eso, el Instituto Cervantes hace una extraordinaria labor, pero creo que si cada uno de los países que formamos parte de esta comunidad, cada una de nuestras sociedades, tomaran una conciencia más profunda de lo que supone la riqueza cultural que compartimos, podríamos reducir un poco esa insatisfacción, ¿no? Sentir que la cultura por la que trabajamos o con la que trabajamos para promover en el exterior, estamos trabajando en mejores condiciones. Así que esa es un poco la conclusión. Creo que es necesario seguir concienciando nuestras sociedades de este valor y, por supuesto, seguir promoviendo ese valor hacia el exterior. Una última palabra que mencioné al principio y que creo que es crucial, que es la tarea de los mediadores culturales. A lo mejor es una cuestión para hablar en una ronda de preguntas posterior, pero no me gustaría dejarla en el tintero, ¿no? Porque todos estos ecosistemas de los que hablamos no funcionan sin las personas que los protagonizan. Los gestores culturales, las cineastas, los editores, los gestores culturales, los públicos. Sin ellos, todo esto de lo que hablamos carece de sentido, con lo cual, si os parece, luego podemos quizás hablar un poco más sobre esa labor de la mediación cultural. Muchas gracias, Luis. No, es totalmente cierto, ¿eh? Yo creo que es bien sabido los que trabajamos en esto. Susana y yo nos hemos cruzado, además de la Casa de México, en embajadas, en la Cancillería, etcétera. Yo sigo trabajando muy de la mano de la Cancillería y el problema siempre es ese, el que tú dices, ¿no? Los presupuestos para cultura, para proyectos culturales. Creo que no alcanzamos a ver la importancia, la grandeza de trabajar en proyectos culturales inteligentes
mensajes que realmente lleguen a la gente y que tengan objetivos como muy claros, ¿no? Entonces, cuando hay un objetivo claro, sucede lo que sucede con la Casa de México y sucede lo que sucede también con ustedes en muchos de los institutos Cervantes, ¿no? Que logras un objetivo, llegas a un público y realmente permeas en esa sociedad y logras conectar mucho más, tender esos puentes, ¿no? Que al final eso es sumamente importante, ¿no? Y bueno, y hablando de eso, nos vamos con las premiadas. A mí me impactó el número de premios que ha podido tener esta película, la cual quiero ver ya. Se estrena hoy. Atención, Ah, atención. por Safari favor. se estrena Safari, hoy en varias ok. salas de Madrid. Ahorita les paso ya bien, Muy bien. toda la publicidad. Maite, te lo voy a pedir que por favor. No, y me va a encantar que la puedan ver. Pues nada, estamos re contentas de que nos hayas convocado, de ser parte de este canto a la idea de libertad y que nos hayas sumergido en esta, como dijiste ayer, esta pasión zambraniana. Y lo que, digo, nos pusiste también en una tarea bien gorda y es mirar, reflexionar de nuestra filmografía a través de todo este recorrido de María Zambrano, de todos sus postulados filosóficos y poéticos, y en donde encontrábamos puntos de conversación y de verdad que nos has invitado a hacer un viaje muy loco donde además estamos surcando los momentos del exilio cada vez más hondos, ¿no? Y anotamos unas frases con las que quisiera empezar, que están extraídas justamente del libro del pensamiento y poesía en la vida española que escribe Morelia. Pero la poesía no quiso curarse, no aceptó remedio ni consuelo para la melancolía irremediable del tiempo, ante la tragedia del amor no alcanzado, ante la muerte. Más leal tal vez en esto que la filosofía, no quiso aceptar consuelo alguno y escarbó en el misterio. Su única cura estaba en la contemplación de la propia herida y tal vez en herirse más y más. Bueno, en este viaje empezamos contándoles quiénes somos. Yo soy Marité peruana, Mariana venezolana, ambas somos directoras y guionistas y nos vamos rotando los trabajos. Y yo creo que esto empieza desde hace muchos años, cuando a un grupo de escritores y cineastas se les ocurre crear una escuela de cine en Cuba a manos de García Márquez, y formamos esta primera cantera, formamos esta primera generación y vivimos ahí un buen rato. Esto fue a fines de los 80, en unos momentos muy turbulentos en América Latina también. Y yo creo que estar ahí fue como el primer lugar donde nos dio de verdad permiso para sentirnos en América Latina, en cualquier lugar, como si fuera nuestra casa, ¿no? Gracias a esta diplomacia cultural mexicana, y nos aprovechamos de todos, ¿no? Y no le pedimos más permiso nunca a nadie. Y yo creo que esa frescura es la que ha permitido un poco que armemos esta filmografía, ¿verdad? Pero ya no voy a hablar todo. No, bueno, además quiero decir que cada una de nuestras películas, hace un mes estuvo aquí una película nuestra, cada una de nuestras películas estaba en los institutos Cervantes de no importa qué país, y creo que eso es de una contundencia, digo, yo como venezolana, como peruana, y de repente unas películas hechas en quién sabe dónde, porque ya no sabemos ni dónde las hacemos, tengan un lugar donde ponerse, creo que eso lo hace fundamental. O sea, están haciéndolo muy bien. No sé si nosotros también, pero ustedes sí. Ese viaje nuestro que acaba de hablar Marité, que ha sido ahí como sacar un hilo en estos días y descubrir que de repente Cuba, México, España empiezan a ser tan importantes para nosotros. Llegamos a la Escuela de Cuba, más allá del realismo mágico de García Márquez, también queríamos a Cortázar, a Borges, pero también descubrimos, por ejemplo, el Grupo Orígenes, de quien ya no se hablaba y del que María era muy cercana. Descubrimos a un Eliseo Diego,
todos los hijos del Liceo Diego eran maestros nuestros en la escuela o se encargaban de la biblioteca de la escuela. Entonces era algo que era un espíritu que nos empezaba a rodear. Para esa generación de directores, de cineastas, nos fue fundamental Tarkovsky. Y la primera vez que leemos un texto de Tarkovsky es una edición preparada por el Liceo Diego. Entonces, digamos que todo empieza a tejerse de esa manera. Pronto llegamos a descubrir el mundo habanero y descubrimos el incilio. La gente en Cuba estaba dentro de sus casas, la escuela se convirtió en el país más cercano a Cuba. Todos los artistas venían, músicos, pintores, venían a encerrarse en la escuela y a crear ahí. Y fue empezar a descubrir un mundo interesantísimo y cargado, que se acabó. Nos graduamos, pero creo que todo eso quedó como muy dentro de nosotros. Al salir quisimos como mantenernos todos juntos con esa libertad de poder filmar en cualquier lugar, ¿no? Sí, le hice un gesto a Karina y se entendió que era poner el video, lo pusieron a no importa. Por payasear, ¿viste? Queríamos un poco también contar, cuando salimos de Cuba, creamos nuestra empresa, nuestra compañía, nuestro núcleo, donde seguir haciendo películas entre un grupo de los que nos habíamos graduado, argentinos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, mexicanos, y creamos Sudaca Films, que es la que hasta ahora nos cobija. En ese momento, a principios de los 90, era así como, claramente en Perú no podíamos estábamos en un momento de conflicto interno muy fuerte. En México en ese momento las majors se habían comido en cine, no dejaban que pestañearan siquiera. Colombia estaba también en su propia guerra, Argentina estaba con Menem. Y Venezuela nos abre los brazos. Nos dice, pues vénganse aquí que están las condiciones para que se pueda hacer este cine autoral que estos muchachitos quieren hacer. Y lo que estaba corriendo justamente era nuestra ópera prima, A la medianoche y media, que nuevamente reflexionando a partir de lo que leíamos de María Zambrano, este lugar de fronteras diluidas, ¿no? Esta primera historia trataba de un tablero de juegos, de un amor en una ciudad imaginaria. Nos inspirábamos un poco en las ciudades imaginarias, las ciudades invisibles de Italo Calvino, y filmamos un pedazo en La Habana, otro pedazo en Maracaibo, otro pedazo en el Callao, que era esto que acababa de pasar, de juegos de espejos, de identidades rotas, que tenía mucho que conversar con lo que hemos estado leyendo por suerte, con los textos en los que nos invitaste a sumergirnos. Y un poco, no sé si tienen ganas de que sigamos platicando nuestra filmografía, pues lo único de lo que podemos hablar. No, a mí sí me gustaría agregar algo, porque creo que es súper importante el quiebre que nos toca generacionalmente después de esto. Muy poco tiempo después, además siguiendo la línea del Liceo Diego, muy poco tiempo después, el Liceo Diego Hijo, que era nuestro maestro de guión, se va exiliado a México, perdón. Y lo ayuda Gabo a que se vaya, y esas son infidencias, pero sí, es Gabo quien lo ayuda, y publica un libro que se llama Informe contra mí mismo. Yo creo que ese libro fue fundamental para todos los que fuimos sus alumnos. Informe contra mí mismo empieza diciendo: la primera vez que delaté a mi padre. Y eso empieza a hablar de un gran conflicto político. Eso empieza a ser la más grande clase que nos pudo haber dado un maestro, y cómo nos empieza a hablar y nos pone enfrente primero el totalitarismo, y después cómo, como artistas,
enfrentarnos a ello, ¿no? ¿Desde qué lugar vamos a ver nosotros? Y por supuesto desde el lugar más íntimo, porque quien delata a su padre lo está hablando desde el lugar más íntimo, empezamos a hacer un cine cada vez más político. Estas imágenes son de una película que se llama Postales de Leningrado. Es una película donde yo hablo de mis padres, guerrilleros en los años 60 en Venezuela. Y lo hago empezando el gobierno de Hugo Chávez y lo hago para despedirme en términos amorosos de lo que era aquello, de una izquierda que para mí ya no representaba lo que podía ser, y para poder enfrentarme a lo que se nos venía en términos políticos. De verdad, la Escuela de Cuba y todos los maestros que estuvimos ahí no nos permitían como mantenernos al margen de lo que sucede en términos políticos. Poder decir, respetamos todas sus ideas desde este lugar cinematográfico, pero hasta aquí llegan la posibilidad de que nosotros generacionalmente podamos respetar un acuerdo con militares, es completamente imposible. Entonces empezamos a enfrentarnos a hacer un cine radicalmente cada vez más político. En una nueva victoria del ejército venezolano en su lucha antisubversiva, fueron incautados documentos y armas del grupo terrorista denominado Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Teo sabía que ya su mamá estaba en Leningrado, pero como no lograba recordarla, siempre se la imaginaba distinta. Él recibió 3 postales. Esta es su preferida. Esta también le gusta, pero esta no, porque a él le da miedo la noche. Teo también se imagina que pasa por muchas aventuras y peligros para poder ver a su papá antes de que se vaya a Leningrado. Tampoco a su papá lo recuerda bien. Yo creo que nosotros presentábamos esta película con una frase que decía, se fueron a salvar el mundo y lo seguimos esperando. Todavía estamos esperando, ¿no? Tiempo después de esto hicimos una película que se llama El chico que miente, que ya habla de la primera etapa del chavismo y cómo un gran deslave, una dana, como lo llaman aquí, termina siendo simbólicamente la debacle de un país y cómo imposible ya poder reconstruirse. Durante mucho tiempo, esto es un gran recorrido, un road movie que hicimos por toda Venezuela. Lo dirigía Marité, que es peruana, pero que en ese momento estaba viviendo, era tan convulsivo Perú que esto se estaba viendo en Venezuela. Cada una de nuestras películas empieza a hacer esto, tener que filmar en un lugar distinto de donde somos y tener que poder hablar del país propio, pero también del lugar simbólico que estamos habitando, ¿no? Esta empieza ya a ser una de las rupturas más fuertes con el momento contemporáneo en el que estábamos viviendo. Es también ya nuestra ruptura con la escuela, es nuestra ruptura con todo un mundo que nos había sostenido y en el que habíamos creído. Aunque aparentemente ya generacionalmente no nos tocaba, como experiencia personal de donde habíamos estudiado, de donde éramos, venía. Y siempre con esa idea de esos maestros que tuvimos en la escuela, de Eliseo Diego Hijo, de Fefe, que cuidaba que nos atendía en la biblioteca y que nos empieza a mostrar estos mundos que se nos están desarmando ante nuestra mirada. Pero ojo que no es una fractura, o es una fractura amorosa. Seguimos trabajando en conjunto, seguimos creando a la distancia. Y
podría seguir hablando de la filmografía, pero córtame cuando ya... No, aquí yo soy la que te corto. Perdón. Yo soy la que te corto, no te preocupes. No te preocupes, pero mientras estaba viendo todo esto, pensaba en algo que todos tenemos como común denominador, los que estamos aquí. Hemos ejercido nuestras actividades, la de creadoras, la de emprendedor, ¿no? En los puestos diplomáticos, etcétera, fuera de nuestros países, ¿no? Entonces, ¿cómo este diálogo con el otro país, con la cultura, cómo nos ha influido? ¿Cómo les ha influenciado a ustedes veía una de las películas, Amanece en Caracas, si no mal recuerdo, estaba filmada en Ciudad de México, ¿no? Y además lo que hicieron fue llevarla como si fuera Caracas, ¿no? Como tal. ¿Cómo nos influye eso, ¿no? Porque a mí definitivamente estos últimos 8 años viviendo en España y concretamente en Toledo, ha cambiado radicalmente mi manera de hacer gestión cultural, ¿no? Más allá de mí misma, ¿no? Hay una influencia radical en mí, ¿no? ¿Cómo ha sido en sus experiencias, ¿no? Hablando, generalmente cuando uno habla de cine habla de números altísimos y es como de grandes financiamientos. El camino que hemos elegido nosotros es lo que se llama un financiamiento blando, el que está apoyado a partir de premios en fundaciones, gracias a los gestores en cada uno de estos lugares, que con poquito a poco se llega a lograr, ¿no?, cumplir con el financiamiento de esto. Y esa es una manera, ¿no?, la financiera, que es la que nos ata en el cine. Y, por ejemplo, en el caso de Safari, la que se estrena hoy, esa película habla de un momento que inclusive nos involucra a todos, si bien en este momento resuena mucho más en Venezuela o Cuba, y es porque reflexiona sobre el hambre, ¿no?, sobre la carencia de lo elemental para sobrevivir. No se podía filmar en Venezuela o en Cuba, pero sí queríamos como punto de partida un lugar de un Caribe soleado, de una imagen paradisíaca donde está sucediendo esta situación de terror absoluto. Y buscando, a partir de eso, vamos como buscando el financiamiento posible. En este caso tuvimos mucho apoyo de República Dominicana, donde terminamos filmando. Debo decir que siempre nuestra filmografía ha sido apoyada por Ibermedia, que es este programa tan fantástico que apoya a toda Iberoamérica. Entonces, con ayuda de Perú y de Dominicana y de México, pudimos armar esta película Safari, que van a ir a ver al cine y que está filmada en esos 3 países y que es medio laberinto, pero que finalmente se termina de armar. Y en el caso de la última, la que se va a estrenar, yo espero que en febrero, que es Aún es de noche en Caracas, la adaptación del libro de la hija de la española, de Karina Sáenz Borgo, que van a escuchar en un rato. Cuenta un poquito esa aventura. Sí, esa nos invitan a adaptarla ya, y la asume un productor venezolano junto con un productor mexicano. Y realmente ha sido impresionante, sabiendo lo compleja que es las tantas historias que tiene que contar México. Que voy a citar, ayer había alguien que empezó diciendo que María decía: a los exiliados no nos quieren en ningún lugar, solo en México. Creo que así ha sido esta película. Esta película, finalmente México nos recibió y nos permitió crear una Caracas en medio. El exilio venezolano, que es tan grande, en este momento estamos entre 8 o 9 millones de personas que estamos afuera. México estaban casi todos los actores y pudimos hacer una película con actores venezolanos y reproducir a Caracas en México. Y eso ha sido increíble. Y yo creo que esa película incluso se habla muy, muy íntimamente con María Zambrano. Es una película sobre la pérdida, sobre el exilio, sobre la pérdida del país, sobre la pérdida de la identidad. Y nosotros siempre nos hemos preguntado, mientras la hacíamos, si alguien tiene que perder su identidad para sobrevivir, ¿realmente está sobreviviendo? Fue una suerte leer a María Zambrano, porque yo decía rotundamente no.
creo que ahora lo estoy poniendo en duda. Y gracias por eso también, ¿no? Y bueno. ¿Alguno más que quiera contar? Sí, porque bueno, me encanta escucharos porque estoy cerca un poco, aunque sea desde el mundo de la edición, pero creo que hay una base como de trabajo. Os escuchaba buscar esas alianzas, esas posibilidades de diálogo, de trabajo, pues en ese caso con México, con República Dominicana, que es algo que también los editores, a una escala menor económicamente, pero que nos vemos obligados a ello. En estos términos, y tú hablabas de cómo nos había influido, y quiero retomar un poco unas palabras importantes que había dicho Luis, que la cultura y el idioma van por delante de nosotros. Eso me ha parecido realmente muy, muy importante. Pero creo que quizá parte de la gestión cultural sea achicar esa distancia. Y achicar solo se puede acercarse a extremos con el diálogo y la conversación. Creo que finalmente una gestión cultural es un diálogo y una conversación. Y yo tengo un lado muy pragmático también, lo sabe Luis, por el trabajo que hacemos, y Páginas de Espuma desde la editorial. Nosotros podemos aportar voces de escritores y escritoras, podemos aportar contenidos, ideas, historias, que desde a lo mejor una grieta o una fisura de la mayoría. Luego me ha gustado muchísimo la acción política del cine, y yo lo conecto con lo que había dicho antes. Editar también es una acción política y eso es diálogo y eso también es gestión cultural. Pero eso al final crea triángulos de conversación. Una editorial, un editor, una industria editorial con sus escritores y escritoras maneja ese contenido y se le ofrece otras posibilidades. Pensad, por ejemplo, en la Feria del Libro de Bogotá, o pensad en la Feria del Libro de Guadalajara, o en la Feria del Libro de Lima, y a su vez en instituciones españolas se les pone en contacto. Ese diálogo, esa conversación es hacer gestión cultural desde ese lado donde estoy yo y que Luis me puede contrastar lo que le estoy diciendo. Nosotros intentamos conectar, oye Luis, y si este autor español les interesa en Argentina, tú me ayudas con esto, yo además te garantizo que como imprimo el libro allí, como he dicho, hay libros, y cerramos finalmente esa cultura del libro. Eso es un poco lo que yo entiendo como diálogo y conversación, que es la gestión cultural, ¿no? Y eso es lo que me ha influido, por contestar a tu pregunta. Yo, durante casi 30 años en el mundo de la edición, lo que aprendí es a dialogar, que definitivamente es eso nuestro trabajo, ¿no? Bueno, yo insistir en lo que decía al principio, y Juan lo ha puesto otra vez encima de la mesa, la tarea del mediador cultural, de los mediadores culturales. Aprender a dimensionar la importancia de esa tarea, o para aprender a dimensionar creo que es necesario verlo desde los dos lados. Desde los dos países o los dos riberas entre las que se produce esa tarea de puente, de unión entre las culturas, ¿no? Incluso en el caso de países que compartimos de una lengua común, con lo cual yo subrayo la tarea del mediador cultural, me parece crucial. Y luego otra idea que se ha puesto encima de la mesa y que creo que también es muy significativa, que es la idea de que poníais vosotras cuando contabais cómo vais tratando de encontrar los espacios para rodar vuestros proyectos, que es la idea de la hospitalidad natural que se produce entre nuestros países. En un espacio como este, dedicado me refiero a espacio intelectual dedicado a María Zambrano, pues evidentemente nos viene a la idea, a nosotros, nos viene a la idea el exilio republicano en México, pero nos viene también a la cabeza el exilio de Eliseo Diego en México y el de tantos escritores argentinos que salieron en la dictadura con dirección a España. En fin, o sea, esa apertura de nuestros países para recibir a aquellos que por distintas circunstancias, muchas veces o a lo largo de nuestra historia violentas, otras no necesariamente, sino que tienen que ver con la necesidad de encontrar recursos para sacar adelante los proyectos, esa hospitalidad que finalmente encontramos dentro del otro país. Entonces, para mí, esas son dos ideas que creo que no sé si he aprendido, pero he reforzado en mis años trabajando en México y en Argentina. Y bueno, yo creo que llevar las ideas es lo más importante.
sea, es de verdad lo que nos genera una riqueza, y eso es a través de las películas, los libros, las exposiciones, pues toda la cultura, ¿no? Entonces, ojalá y, bueno, yo creo que hemos demostrado muchas veces la humanidad que aún en los momentos más difíciles, la cultura nos salva. Sí, no hay más, ¿no? Que la cultura, al final la cultura, el arte es lo que nos posiciona, lo que nos da ser. Y yo no sé, Sandra, si podemos abrir, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quisiera comentar algo. Si no, seguimos nosotros por ahí. Sí, gracias por compartir todas sus experiencias y bueno, yo que no estoy del lado de la gestión cultural, sin embargo respeto mucho esa actividad porque está vinculada con mi actividad propiamente, preguntaría, ¿es suficiente hoy el papel del gestor cultural o ven a futuro o a corto plazo que el gestor cultural debe ser un papel o debe fungir un papel más relevante dentro de la sociedad? Empiezo yo. Yo creo que respondí casi al principio, ¿no? Me parece que un síntoma de los valores de una sociedad es la importancia que esa sociedad le otorga a la cultura, ¿no? De manera que el papel del gestor cultural está directamente relacionado con eso, con el valor que la sociedad le otorga a la materia con la que trabaja el gestor cultural. Cuanto más reconozcamos la tarea de los gestores culturales como sociedades, más estaremos hablando de nosotras mismas y de nuestros propios valores. O sea que, desde luego, creo que la respuesta es que cualquier paso en esa dirección será reflejo de que nuestras sociedades van en el camino correcto. Sí, porque creo que después de todo, y creo, Yuri, que es muy importante porque en la medida en la que permitimos que los directores de cine, los artistas, los escritores se dediquen a hacer el trabajo que tienen que hacer. Y entonces, tienes a un especialista que te ayuda a generar un proyecto, a presentar un proyecto, porque creo que eso absolutamente a todos nos ha llegado a pasar, o a ti te ha pasado, Susana, desde el otro lado del escritorio, ¿no? O sea, llega un artista y a lo mejor llega con 3 fotografías de una obra, o viene con su obra y te dice, mira, quiero poner esto, ¿no? Pero no hay una estructura, no hay un objetivo, no hay una curaduría, ¿no? O no hay de repente pues llegas con todo tu proyecto y no hay una propuesta como tal que le permita al otro decir que sí a un proyecto, ¿no? Armar un proyecto como tal, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Luis Marina. Entiendo perfectamente el planteamiento que hace porque le da la vuelta, ¿no? El tema. Una cultura depende de la gente, de la sociedad, cómo lo apoya. Muy bien, lo entiendo, ¿no? Pero es como invertir la ecuación. Está allí probablemente el editor que mayor ha hecho en Páginas de Espuma para que América o Iberoamérica tengan una representación editorial, porque básicamente hablamos de gestores culturales, pero también hablamos de industria. Y siempre me he preguntado, y se lo pregunto directamente a usted, porque a mí me da curiosidad, el Instituto Cervantes trabaja por la difusión de la lengua española y del español. Lo que nunca he entendido es por qué, siendo la segunda lengua más hablada, es la quinta en traducción. No entiendo por qué Corea, por ejemplo, Corea del Sur, que ha tenido un programa intensísimo de promoción a la traducción, aventaja muy por encima al idioma español. En menos de 10 años ha habido 2 premios Nobel franceses y desde Vargas Llosa no tenemos un solo Nobel en idioma español, lo cual es curioso porque el último fue Vargas Llosa en el 2010. A eso se le suma como último dato, y de verdad se lo pregunto con absoluta curiosidad, estando en la Rentrée en París en el año 2024, donde Gallimard reúne a todos los libreros, 250 libreros que Gallimard reúne en Sciences Po, había una persona del Ramon Llull con un portafolio de literatura catalana para traducir, lo cual me llamó la atención que probablemente un instituto o un organismo cultural mucho más pequeño y mucho más discreto presupuestariamente fuera mucho más imaginativo y mucho más creativo que el Cervantes, que sin duda alguna es una institución muy prestigiosa, tremendamente prestigiosa, pero para mí resulta un poco abstracta.
Te intento dar una respuesta, dos respuestas. La primera es que una respuesta administrativa, por así decirte. En el reparto competencial en España, ¿no? O sea, es del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, la que se encarga de promocionar la traducción de autores españoles en el extranjero, ¿no? Con lo cual no es el Instituto Cervantes el que tiene esa competencia. Conozco además otros casos, es decir, cada uno de nuestros países tiene, o algunos de nuestros países tienen programas, ¿no?, de traducción de sus autores y autoras, ¿no? Es el caso de Argentina, con un programa que se llama SUR, que seguramente conoces. En fin, cada uno de nuestros países ha tratado de poner en marcha estos programas. ¿Son insuficientes? Por supuesto, evidentemente. De la misma manera que te decía que el Instituto Cultural Francés tiene un presupuesto unas cuantas veces el presupuesto del Instituto Cervantes, esa misma lógica se aplica a casi cualquier ámbito de la proyección cultural de España en el exterior. ¿Hacen falta recursos? Por supuesto, es la primera conclusión a la que quise llegar. Estamos por detrás de otros países europeos y no solamente europeos. Mencionabas el caso de Corea del Sur, que es un país que está con una política extraordinariamente agresiva, en el mejor sentido de la palabra, es decir, una política muy decidida de promoción de sus autores en el exterior. ¿Estamos por detrás de esos países? Probablemente sí. ¿Se puede hacer más? Claro. No solamente España, todos nuestros países creo que tienen esa responsabilidad. La única cuestión que, o sea, evidentemente la traducción es el primer paso. Después de la traducción hay otros. Tú lo sabes bien, o sea, es decir, primero está el hecho de que el lector en el otro país pueda leer tu libro y luego el hecho de que ese libro circule, ¿no? En esa otra tarea creo que el Instituto Cervantes hace una labor extraordinaria, sirviendo, como vosotros decíais, como casa por la que circulan infinidad de escritores y escritoras latinoamericanas. No para traducir sus libros, pero sí para presentarlos, sí para encontrarse con sus lectores, con lo cual, bueno, pues, como te digo, o sea, en nuestro caso, el reparto de competencias es ese. O sea, Juan, si ahora quieres comentar algo, pero, bueno, pues hay otros aspectos, ¿no?, de la promoción editorial en los cuales colaboramos y en los cuales creo que hacemos una buena labor. Pero bueno, evidentemente siempre es mejorable. Bueno, por mención, ya que hablamos del mundo del libro, a ver, es verdad que la Dirección General del Libro cuenta con un programa de ayudas a la traducción que se deben solicitar desde editoriales de otros países. Existe también un proyecto inmenso que, de hecho, Páginas de Espuma se beneficia, que es Acción Cultural, y todo el trabajo en festivales de distintos países del mundo donde escritores nacidos en España o residentes en España, no tienen por qué tener nacionalidad española, viajan a todo este tipo digamos, de encuentros culturales donde se puede también difundir la obra. Luego es que hay un paso que no solo depende de las iniciativas públicas. Y es que estamos viviendo un momento, yo creo que esto va a cambiar, y está cambiando en los últimos años por el crecimiento de las traducciones. Pero si hacemos una comparativa de la traducción de obras en español en los años 60, 70 y 80, descendió en los 90 y en parte del siglo XXI. Yo creo que esto va a cambiar, o sea, está cambiando ya, especialmente, y lo conoces bien, Karina, por la presencia de escritoras en nuestro idioma. Bueno, o escriben en inglés o escriben en español. O sea, Gabriela Cabezón Cámara, que acaba de ganar el National Book Award, escribe en español. Samantha Schweblin, que es otro caso argentino, por ejemplo, habla de un buen momento de traducciones. Creo que esto va a ir cambiando. Y yo, que suelo ser positivo por naturaleza, creo que pronto habrá un premio Nobel de nuestro idioma. Me da la sensación de que algo está pasando y no es además
gratuito que algunas traducciones en otros países estén ganando tantos premios. Últimamente he abierto ahora Guadalupe Nettel, ha ganado otro premio internacional. O sea, empieza a ver cómo hay algo que se está forjando, pero esto no es cuestión de unos años. Por desgracia, esto es cuestión de una década. Dicho esto, Luis, siempre queremos más dinero. Eso, pero como le pasa a todos los países del mundo, la cultura queda atrás un poco. Eso es así. Por cierto, yo soy traductor también. Me he dedicado a traducir literatura portuguesa buena parte de mi vida, con lo cual, fíjate si entiendo cómo funciona ese proceso, ¿no? Un proceso en el cual no solamente hay autores y autoras, también hay traductores y traductoras, ¿no?, a los cuales hay que apoyar, con lo cual, bueno, pues nos queda mucho por hacer, ¿no? Pero vamos dando pasos. ¿Alguna pregunta más por ahí? Gracias, José Carlos. Bueno, muchas gracias por la mesa, muy estimulante. Me he quedado pensando muchas cosas y muy diversas. No voy a soltar todas, pero de las que me gustaría señalar, el tema América Latina, la diversidad de América Latina y a la vez la unidad, ¿no? El tema de unidad y diversidad está en no sé cuántos títulos de los ensayos latinoamericanos. Entonces, ahí es un poco diferente de México frente a Europa o Perú frente a Europa, porque hay una unidad y que se siente, digamos, y que ustedes la conocen perfectamente, ¿no? Juan, porque quizás sea el editor español que más conoce América Latina y que más ha hecho por enriquecer este vínculo. Desde un lugar que no es el lugar de los grandes grupos editoriales que te cambian la mesa de novedades cada 3 días y que tu libro pasa al último estante, aunque se publicó hace 6 meses, ¿no? Y pensaba en esto que decían las chicas, las cineastas, Mariana y Marité, tanto desde el lado cubano y esta mirada sobre algo que te constituye y que descubres en un lugar que no es tu casa, aquello que te constituye, y cómo eso que te constituye va circulando contigo. Y hay algo muy latinoamericano en lo que hacemos, ¿no? Yo casi nací con eso porque, claro, llegué a México en la adolescencia y México estaba en un momento de mucho latinoamericanismo, porque eran los fines de los años 70, entonces cantábamos todos El pueblo unido jamás será vencido, y no importaba si lo cantabas en Santiago, en la Ciudad de México o en Bogotá, ¿no? Y algo de eso me parece que queda, a pesar de los vaivenes políticos, que de alguna manera abren las puertas de esa hospitalidad que tú estabas diciendo, Luis, y que señala tanto María Zambrano. Porque finalmente María Zambrano llega a México, no está cómoda por distintas razones sobre las que hablamos ayer y ya no tiene mucho sentido insistir, sin embargo vive eternamente agradecida a México que le permitió llegar, de hecho por eso son sus primeras palabras al recibir el premio Cervantes, pero después dice me voy a Cuba, me voy a Puerto Rico, había estado en Chile, hay algo que tiene que ver con la lengua, eso sin duda, ¿no? Alguien hablaba por ahí, y fue nuestra ministra de Cultura también, de la patria de la ñ. Lo decía cada vez que lo dice Consuelo Sáizar, yo digo, pero es que tiene razón, y lo sentimos así, lo que no obsta para que celebremos, como celebrábamos ayer, que se pueda traducir un poema como Grito a Roma de Lorca a 30 y pico de lenguas de los pueblos originarios, de lenguas indígenas iberoamericanas, pero siempre con este paraguas, y uso la expresión que usaba Susana hace un rato antes de que empezáramos la mesa, ¿no? Este paraguas en el que estamos pensando de diplomacia cultural, y es verdad que al Cervantes, por lo menos, y quizás a las chicas con las películas, piensan más allá de Iberoamérica, pero algunos pensamos más acá, también porque no hay traducciones. Entonces, pensamos del lado de la patria de la ñ, y me parece que ahí
se gestan cosas muy potentes que tienen que ver con estas identidades mucho más nómades, que es como se llama la mesa que sigue, mucho más identidades tránfugas también las podríamos llamar, ¿no? Porque uno finalmente pues va acumulando identidades, no perdiéndolas en el tránsito latinoamericano, o podría ser en el tránsito europeo quizás, pero eso, digamos, queda como en un espacio en el que no me muevo, y más bien los abuelos y bisabuelos se fueron para aquel lado y nos hicieron latinoamericanos a todos, ¿no? Y entre las cosas que pienso también en esto, en todo esto que ustedes han dicho y que me estimula a seguirlo pensando, pienso en lo de la creación de públicos, que también lo dijiste, Luis. Sin hablar de creación de públicos, hablaste de públicos. Y gran parte de lo que ustedes hacen es eso, es crear ese público lector. Juan dijo, esto también es una política de promoción de la lectura. Claro, publicar a determinados autores, autoras y ponerlos en las mesas de las librerías favorece la lectura de esto. Ni se diga lo que ha hecho la Casa de México por la cultura mexicana en España. Es que es impresionante y todo el mundo ahora te dice que quiere montar un altar de muertos o que ha ido a ver el altar de muertos a no sé dónde. Y no es que no existiera como parte de nuestro estereotipo nacional, pero había que ponerlo ahí, ¿no? Y bueno, y el Cervantes. Hay una cosa, esto de creación de públicos, que es uno de los temas favoritos de Elena y en los que se mueve muy bien, que no deja de ser una pregunta para todos los que hacemos cosas por el estilo. Algunos, en este caso las dos cineastas, lo hacen desde la creación artística, pero un poco, tú eres poeta, yo también, además soy académica, o sea, también en eso hay una movilidad, un nomadismo que nos permite jugar con muy diferentes elementos. A mí, ¿qué quieren que les diga? Yo, claro, en 10 años, qué sé yo, tú dijiste, en 10 años seguramente esto va a cambiar. Ni les quiero decir lo vieja chota que voy a ser dentro de 10 años. Ahí está, digo. Y varios me van a acompañar en este trayecto, otras seguirán siendo jóvenes, ¿no? Pero hay algo que tiene la potencia de lo latinoamericano, más lo ibero, digamos, esa Iberoamérica. Ibermedia es un proyecto. O sea, eso creo que tenemos que volver a pensarlo con mucha fuerza. Que de pronto se ha perdido en un cierto momento de espíritu neoliberal, donde estamos cada uno en su casillita, y entonces, bueno, sí, a lo mejor México crea el programa de traducción X y los otros hacen no sé qué, pero volver a pensar, no estoy pensando en el sueño bolivariano, pero hay algo de la potencia latinoamericana que creo que sí, que atraviesa todo esto, y de hecho el trabajo editorial de Juan, el trabajo que hace el Cervantes o el trabajo que hacen las chicas con Sudaca Films tiene que ver con eso, ¿no? Lo mismo que está planteando la UNAM, que ahora de pronto me cae todo encima, ¿no? Es esa sensación de tanto hablar de América Latina, pues ahí la tienes y haz algo. Y pensaba un poco en la línea, y ya me callo, esto es lo último, pero un poco en la línea de lo que decía Susana al comienzo. Fíjense que cuando María Zambrano, la primera vez que sale de España, va a Chile, porque al marido lo nombran secretario de la embajada y entonces después deja Chile, deja marido y deja todo, muchas cosas, ¿no? Pero va a Chile y los pocos artículos que hay sobre Zambrano en Chile, todos dicen lo mismo, que es lo siguiente: en 6 meses que estuvo en Chile, revolucionó Chile. Editó no sé cuántos libros, llevó a no sé cuántos autores españoles, los llevó en papel, digamos, que no se conocían todavía de aquel lado de la cordillera. Y dices, claro, eso es lo que hay que hacer. O sea, cargar con esta cultura nuestra, o que hemos adoptado como nuestra, que es el caso de Juan, ¿no? Que eso es uno de los casos más generosos que yo conozco, y no es porque sea mi editor, era de antes. Lo busqué y lo busqué y lo busqué, porque me gustaba lo que hacía, que es cargar
esa mochila maravillosa que tenemos con nuestra cultura, con nuestras culturas, y llegar a esparcirla por el mundo. Allá donde nos pongan vamos a hablar de esto. Y empezaremos hablando de los mariachis y terminaremos hablando seguramente de lo que hace Teresa Margolles o de las chicas que hacen hip hop en Ciudad Juárez o de la que hace hip hop en Mixteco, en Oaxaca. Ese es nuestro privilegio. Yo adopto esa palabra porque me parece que es fundamental. Y después viene cuál es nuestra responsabilidad, qué hacemos con ese privilegio que nos ha sido otorgado, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a decir algo muy rápido que pasa en la industria del cine. Casi todos los países latinoamericanos tienen un fondo nacional para una película, pero también tienen un fondo de coproducción minoritaria, que es cómo coproducir con los otros países latinoamericanos. Cuando le hablábamos de la película Safari, que la filmamos en 3 países, pero tenemos 7 países coproductores. Entonces es una película que pasa a ser nacional en cada uno de los países. Y estamos hablando de dinero, pero estamos también hablando de contenidos y estamos hablando de la posibilidad de movilizarnos, de tener un fotógrafo mexicano, una actriz chilena, un sonidista peruano, y es a mí me parece brillante, algunos países como Venezuela están fuera de esto, pero la posibilidad de que tú puedas crear este circuito que es cultural, aunque maneje mucho dinero, pero sigue siendo cultural, para poder tener obra que pueda, que además está obligada a mostrarse en cada uno de los países en donde se considera nacional, creo que es una manera, un método de circulación y de encuentro que me parece bastante bueno y bastante interesante. Y enriquecedor, ¿no? Sobre todo. Susana, ¿ibas a decir algo? ¿No? No, nada más que la responsabilidad está en lo que consideramos de calidad, en presentar eventos de calidad. Yo creo que ahí, o sea, nosotros no somos el foro para que un artista presente su obra por primera vez. Bueno, y que hay espacios para absolutamente todo, que era un poco lo que tú decías, pero es verdad, esta María Zambrano como gestora cultural al final, ¿no? Porque eso es lo que hace un gestor cultural, ¿no? O sea, al final eres un poco emprendedor, tienes que tener esa visión de ver dónde, cómo, a quién llevas, justo lo que tú decías, ¿no? A qué público llego, ¿no? A qué público llego con un artista, con otro, con una película o con una obra de teatro o lo que sea, ¿no? Pero bueno, qué bueno quedarnos con esa María Zambrano gestora cultural. Así es. No sé si hay alguna pregunta más en el público. ¿Algo más que queramos decir? Pues muchas gracias. Lo único que nos queda es seguir trabajando.